¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Charlas con Mike. Yo soy Mike y pues ya saben que venimos haciendo el documento de lo que ha sido la historia de la escena del rock, del heavy, del metal en Cartago. Pero hoy he querido hacer una pequeña excepción y pues he querido invitar a una persona con la que ya hace un tiempo tenía bastante ganas de hablar. Es curioso porque yo había hecho el acercamiento con él por Facebook, pero pues todavía como que no me atreví a charlar de eso que uno a veces como que piensa que de pronto ciertas personas pueden ser un poco difíciles de hacer, pero me llevo una gran sorpresa porque pues afortunadamente todo ha sido de la mejor manera, ha sido un rollo muy bacano. Y pues a ver, hay guitarristas que pasan por la escena. Hay guitarristas que se vuelven parte como de esa memoria colectiva de una generación. Yo recuerdo que yo llegué a Bogotá en el 90. Yo llegué a Bogotá. Yo ya había estado en Bogotá una vez en el 88, pero yo llegué ya a quedarme a vivir a Bogotá en el 90 y en esa época ya escuchaba uno hablar de nuestro invitado, Tom Abella. Mucha gente de ustedes, estoy seguro, muchos lo conocen. Y los que no lo conozcan, pues qué bueno que puedan tener esta referencia, porque Tom Abella es todo un referente en lo que tiene que ver con la guitarra eléctrica aquí en Colombia. En ese entonces, en el 90, ya, como yo les digo, ya se hablaba de Tom. Yo escuchaba en los sitios a donde iba a ver guitarra eléctrica y cosas, Tom Abella, ya escuchaba uno hablar del hombre. Y no se escuchaba hablar del hombre como una promesa, sino de un personaje que ya estaba construyendo algo. El hombre estaba haciendo cosas muy interesantes en esa época. Y han pasado más de 3 décadas, 30 años facilito, han pasado. Tom ha estado en todo tipo de escenarios, ha estado en muchos países, ha recorrido, mejor dicho, tiene un recorrido bastante importante. Y hoy pues esperamos poder tener como un atisbo de todas estas historias, todas estas cosas, desde la primera guitarra, el primer amplificador, los primeros errores que se cometieron, hasta toda esa evolución, hasta lo que es ese sonido actual de Tom, su migración a los Estados Unidos, esta evolución tecnológica del sonido, la industria y lo que significa pues ser un músico durante tantos años, una persona constante. Tom, gracias, parce, por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación, qué bacano, y qué bacano poderte pillar justo antes que me habías dicho que te vas de gira. Entonces, gracias Tom por aceptar la invitación, hermano. Gracias, Mike. Gracias de verdad. Qué chévere que me recuerdas así en tan alta estima. Sí, es decir, muy bonito. Es curioso porque a pesar, nosotros tenemos un montón de cosas en común. Vos sos 6 de marzo, yo soy 4 de marzo. Somos casi que contemporáneos porque vos cumplís años vos del 71, yo soy del 70. A ambos nos ha gustado la guitarra. Vos has sido obviamente pues muchísimo más juicioso y más enfocado que yo, pero a los dos nos gusta la música, la guitarra, estos géneros. Seguramente hemos tenido influencias similares en este trasegar. Estuvimos en el primer Rock al Parque, en el 95. Nadie puede contar. Mayo del 95. Mayo del 95. Yo recuerdo que hubo un par de escenarios. A Tom le tocó en el Simón Bolívar, si no estoy mal. Nosotros estábamos en la media torta, los metaleros y esto. Tom con su música progresiva en esa época, pegando duro, hermano, haciendo mella. Entonces, Tom, empecemos con algo que puede ser un poco como raro esta pregunta. Normalmente yo arranco como por los principios, pero hoy quiero que empecemos con algo, y es que si justo ahora vos por alguna loca razón te devolvieras a tus inicios, porque tengo entendido que vos empezaste a los 18 años con esto. O sea que en el 90 tendrías 19 años, ¿cierto? O sea, llevas 20 años. Sí, 19. Sí, 19. Estabas recién empezando y ya estabas formando un nombre en Bogotá. Ya estabas marcando una fama. Si en este momento... Dime. Sí. No. Lo que pasa es que no había muchos tampoco. No. Pero hombre, estamos hablando de Bogotá. Mejor dicho, ya vamos para allá. Pero si en este momento te pudieras devolver allá con todo lo que conoces ahora, con todas las experiencias que has tenido,
lo de la industria, todos los sacrificios que has vivido, todo lo que conoces de música, de tecnología, ¿volverías a elegir la guitarra como un proyecto así tan intenso y apasionado de vida? Sí, no, totalmente y sin duda. Y sería chévere volverse, pero sabiendo lo que uno sabe en ese momento, ¿me entiendes? Sin cometer esos errores tan tontos que uno cometió. Pero eso es lo que es el crecer, ¿no? Claro. Finalmente. Claro. ¿Qué más si no es la experiencia? Y las canas no vienen solas, Hombre. ¿no? Las arrugas no vienen solas porque pues uno en esa época tan bonito y tan inocente que era, no porque uno ahora sea malo y feo, pero... No, we were young and naive, como dicen los gringos, ¿no? Sí, claro, totalmente. Más ingenuo que inocente. Más ingenuo, sí, sí, sí. Ya no tan ingenuos, pero sí digamos que todavía soñando y amando la guitarra con la misma intensidad, enamorándose de lo que emana la voz interna del espíritu allá musical y a veces paso, pues solamente saco no sé, un disco por década, ¿no? Que ha sido así desde que empecé. Entonces, esta década pues ya viene con nueva música, entonces estoy contento. Pasa uno siempre por esa etapa en donde queda silenciado, pero digamos que si me pudiese volver a ese momento, me lo gozaría todavía más, o no sé, sabiendo que esa fue la mejor etapa del rock nacional desde mi punto de vista, porque como lo dices, éramos tan inocentes y no sabíamos todavía cómo iba a desenvolverse. Entonces haber estado en todo ese trasegar de una escena muy pequeña que empezó en el 85, que uno iba a los bares por allá en el 89, 88. Entonces eso empezó a unirnos, ¿no? A esos pocos metaleros y pues bueno, yo creo que lo lo marca uno de joven, la música lo deja marcado en esa edad, a tal manera que ya no hay otra cosa que uno pueda amar como amó esa etapa de su vida musical, ¿no? Y yo sigo ahí, empecinado también en seguir haciendo la misma música de la que me enamoré. Entonces creo que en esencia sigo siendo el mismo. Entonces ha sido un viaje bien chévere, como lo decías vos hace un ratito. Tom, yo recuerdo cuando yo por primera vez puse pies en Bogotá, tenía 18 años. Yo ya había escuchado, con los personajes con los que hablo aquí en el podcast regularmente, que son de la escena local, siempre mencionamos el hecho de que nosotros, por vivir en Cartago, Valle, en esa época, por ejemplo, los que empezamos por allá en los 70s, 80s, esto es un terreno que no es para nada pluricultural. Esto siempre ha sido como muy básico, a diferencia, digamos, de Bogotá, que es una mole cultural y siempre lo ha sido desde el punto de vista que yo recuerdo. Y recuerdo que cuando yo llego a Bogotá en el 88, a mí me impacta primero, mi hermano me dice, vámonos para el Iron Speed, ahí en Palermo. Sí, Iron Speed, eso era 45. Claro, y uno llegar a un bar, parce, un bar donde se escucha metal en ese momento. Y nos vamos para la 19, que está llena de las casetas. En ese entonces la 19 eran las casetas donde tiraban los discos en el piso, estaban las casetas y uno veía música de todo tipo, parce, de todo tipo. Subir ahí al terrazabastero, no, al Vianova, y al Via Libre, y entrar a la Rocola, parce, y ver esas cosas. Yo recuerdo que gracias a eso yo llegué a escuchar de ese año, del 88, el primer, por ejemplo, imagínate, el primer demo de Halloween. Una cosa de esas. Entonces, para vos, esos inicios, ¿cómo se dan? Porque vos tenés, digamos, entre comillas, la facilidad que estás viviendo en la Atenas latinoamericana, como llaman a Bogotá, que es apenas. Eso es, parce. Pero a ver, sin hablarnos mierda,
quienes hemos estado fuera, por ejemplo, a mí me parece que Bogotá bueno, no sé en este momento, porque yo llevo años sin ir a Bogotá, pero Bogotá en general tiene poco que envidiarle a ciudades culturales grandes, multiculturales como Nueva York, Boston. Pues uno entiende que hay cuestiones pues por cuestiones Digamos políticas, que, pero en cuanto a cultura y acceso, parce, eso es una cosa de locos. Entonces, ¿cómo fue? era mucho más amplio. Claro, entonces, ¿cómo es ese recuerdo tuyo de decir, puta, esta música a mí me gusta? Y sobre todo la progresiva en guitarra, hermano, instrumental. Es decir, vaina, esto me llama la atención a mí. Fue progresivamente, ¿no? Okay. Porque en principio, estamos hablando del 87 más o menos. Ajá. El hermano de uno de mis mejores amigos de toda la vida llegó y nos mostró el Live Evil de Black Sabbath. Y entonces, pues claro, ahí yo dije, ¿qué es esto? Me encantó porque pues uno en esa edad está buscando identidad y el heavy metal estaba, no recordemos que en su furor underground y eso fue así pues como una patada en la cara y escuchar el Garage Release de Metallica, el Garage Days. Garage Days, sí, claro. Pues, y eso, pues, porque fue tan ahí, claro, ¿no? Fue el que llegó a galerías, digamos, a las tiendas, a la tienda de ahí primero, después, claro, íbamos a la 19 y entonces yo después terminé tocando con el hijo del dueño de la Rocola. No jodas. Sí, con Ali Arenas. Ve, espérate, discúlpame, te interrumpo. ¿En qué parte vivías vos en ese entonces, allá en Bogotá? ¿Por galerías? En la Esmeralda. Ah, ok, listo. Ahí enfrente de Pablo VI. Claro. Y de ese barrio, pues siempre ha sido un barrio muy musical. Entonces, digamos que siempre un movimiento cultural bastante grande. Ahí salieron músicos, pues que todavía recordamos como Teto Campo. El Teto, claro. Canuto también, bueno, varios. Y entonces, pues, crecer en esa influencia de guitarristas y la guitarra era, tú sabes, el símbolo de la libertad. Claro. Hombre, a propósito de eso, te empezás a permear de la música. ¿Cuál es el llamado del instrumento, hermano? Bueno, entonces, en esa época recordemos también que el rock en español hizo el boom, hizo a Stereo, llegó con el temblor y nos hizo temblar a todos hasta el último hasta la última fibra átomo de nuestras fibras. Y yo me acuerdo que yo tenía una raqueta de mi tía y empezaba así, ¿no? Y a cantar y a tocar. ¿Ya estabas greñudito por esos días? No, okay. Todavía no. Todavía ahí era como en esa, antes de ser niño para pasar a ser metalero. ¿No? Niño estabas metalero. En esa fase, pues. Sí, en esa fase. Claro. Además que yo empecé a crecer más que todos mis amigos. Es que Tom es alto, claro, Tom es largo. Entonces, pues todo me empezó a quedar corto y en ese momento que todo cambia, entonces llegó esa voz de la distorsión, de la guitarra con distorsión, y a mí eso, había unos vecinos que tocaban Barón Rojo en la esquina de mi casa. Qué chimba. Y todo el barrio se volvió metalero, claro. Todo, entonces no tenía guitarra. Mi mamá en esa época, pues mi mamá, una madre soltera que le quedaba muy complicado comprarme una guitarra en ese momento. Entonces los vecinos de mi casa botaron una guitarra acústica y la chica que le ayudaba a mi abuela en la limpieza de la casa la recogió y le dijo, mire, para el joven Tom. Entonces, que está ganoso de guitarra. Y eso era pero de noche y de día. La soltaba mi mamá, entonces ya vio que era en serio, me regaló una acústica, ya más decentica. Y ya después llegó la necesidad de la eléctrica. Me acuerdo que un amigo... Pero espérate, a mí me dicen, yo no sé si has visto los episodios, pero me dicen, no, huevón, es que usted interrumpe mucho, pero espérate porque es que te estás adelantando y tengo una pregunta muy importante acá. Los que son de las generaciones nuevas te escuchan y asumirán
que cuando te llega tu guitarra vos te conectas a internet, descargas no sé qué, miras el tutorial, pero parce, estamos hablando de los finales de los 80, donde no hay internet, donde la información era nula. Claro, las revistas de Guitar World o de Guitar Player todavía no llegaban a la nacional, que era donde uno iba a mirar, uy, pilla, aquí llegaron o sea, no había nada de eso, salvo que hubiera algunos personajes que hubieran estado allá y hubieran bajado cosas. Sí, pero incluso habiendo el acceso musical que había en la 19, no había información para vos decir, estoy aprendiendo esta manera. ¿Cómo hacías, parce? ¿Cómo hacías en ese entonces? Buena pregunta. Claro, tengo porque un oído pésimo, me acuerdo que... ¿Tiene más oído de un ojo o qué? Sí, tenía más oído, un ojo y además una nariz, porque yo no podía entender que la guitarra son 6 instrumentos en uno. Entonces, la afinación, hasta que uno, no sé, yo fui autodidacta casi que toda mi vida y en ese momento más porque la información todavía más complicada, una clase era carísima. Hermano, claro. Entonces mi prima siempre me tenía que estar afinando esa guitarra y ya después entendí las octavas y ya pude escuchar, ¿no? Cuando está desafinada y poder, pero eso me tardó por ahí que 6 meses, no sé, fue duro ese claro, proceso, pero son 6 meses que vos estás comiendo guitarra todo el día. Todo el día. Claro. Todo el día. Y seguramente con los combos de ahí del barrio, estoy seguro que vos ibas a pillar también qué era lo que estaban haciendo, cómo lo hacían y a replicar. Y pues que todos estábamos en la misma onda, unos por el punk, otros por el death metal, otros estamos en el thrash y teníamos pues ya la semana de estar tocando las primeras cositas, ¿no? Una banda y todo, ¿no? La típica del barrio. Claro. Grafiteando todo el barrio, se llamaba necrofilia. Hágale necrofilia. No sabíamos ni siquiera qué significaba. ¿Qué era necrofilia? Suena como brutal, pongámoslo ahí. Suena brutal y puros ignorantes ahí. Entonces, pero muy divertido, mucha pasión, ¿no? Yo me acuerdo que esos los dedos vueltos nada de los callos y una vaina que no quería parar, esa testosterona al máximo, toda esa energía en la guitarra, fue muy lindo y entonces fue tanto así que el momento de ya decir, bueno, necesito vivir de algo, empecé a dar clases y empecé a dar clases por todo Bogotá, sabiéndome Seek and Destroy, Stairway to Heaven en el principio y creo que es la ciudad de la furia. Entonces las clases eran, te enseño a tocar el tema. Sí, o los ejercicios, ¿no? Okay. La arañita, sí, siempre me gustaba enseñar. Siempre me ha gustado, siempre me he puesto en los zapatos del estudiante porque es un universo demasiado grande, pero a la misma vez si uno lo sabe explicar es sencillo de entender. Es que a veces todo pues, puede partir de un mal profesor que le haga temer, ¿no? de expresarse, cuando lo gritan y esas cosas, es terrible. Y that's not my tempo. Sí, pues, mierdas, así que ¿para qué? Cada uno entiende la música a su manera y hay que empatizar mucho con el estudiante. Por eso digamos que es tan difícil y frustrante tomar clases con alguien que no sea empático, porque si no se la desmenuza de una u otra manera, hacerle entender a alguien el círculo de quintas, el círculo de cuartas, que es lo más básico para poderse comunicar y decir yo soy músico, ¿cierto? Si usted no se sabe eso, ¿cómo carajos puede decir que se sabe los intervalos, las triadas de la escala mayor, que es lo... construcción de acordes. Claro. Sí, de ahí. Entonces, esa parte del entendimiento me llevó muchos años. Me demoré mucho saber que era una triada. Muy poca las inversiones y todo eso, claro. Pero píllate que hay algo interesante y es que el proceso de enseñanza en sí es una etapa más alta del proceso de aprendizaje. Porque estoy seguro que varias veces te viste en una situación en la que el alumno te hacía preguntas que vos quedas mierda y yo acá le digo a este man, o con qué le salgo. Y que te exigían
seguir buscando incrementar más el nivel que ibas teniendo cada vez para poder ofrecerles lo que estaban pidiendo. Bueno, ¿O no? en esos principios No era tan así. no era así. Los alumnos no eran tan exigentes. No eran, todavía no. Eso me pasó ya después cuando entré a dar clases a la Universidad Pedagógica y a la Universidad Distrital en la SAP. Bueno, pero ya vamos para allá. Eso ya fue mucho más para allá. Claro. Sí. Espérate, yo te interrumpo. Hasta ahí es porque, digamos que hasta 89, 90, ¿no? Entonces ya tenía una identidad, ya sabía que eso era lo que quería hacer de por vida y quería componer mi música. Claro. Eso siempre a mí me salió la primera melodía y me acuerdo que yo estaba como en ese estado de cuando uno está buscando, no sé, no estar tan solo en la vida y en esa soledad y esa, no sé, como depresión de la juventud cuando el cerebro todavía está creciendo y todo está creciendo. Entonces me salió una melodía que me acuerdo que mi tía me dijo, uy, ¿qué es eso tan triste? Qué bonito, y ahí quedó, y bueno, lo plasmé después, años después en mi segundo álbum. Entonces, desde ahí quedó siempre el compositor, siempre quedó plasmado que iba a ser compositor y empecé a hacer temas que después fue que toqué en Rock al Parque. Claro, ya empezaste a enfocarte en lo tuyo como tal y no en ir a tocar el cover y el temita de la otra banda y lo otro. Bueno, eso era obligatorio y necesario para poder uno crecer, porque el que no copia, pues no roba, no crece. Entonces, claro, después tuve más adelante, ya en el 93, 94, ya una banda donde pues tocábamos covers en Domo. ¿Usted se acuerda de Domo? Domo me suena. Las pizzerías. Ah, claro, Pizzas Domo, sí. Lo mejorcito de la ciudad. Sí, claro. Domos Pizza, hombre. Pero, Tom, espera un momentico, porque yo te interrumpí cuando me ibas a comentar cuando adquiriste tu primera guitarra eléctrica. Ah, sí. Claro. Entonces, claro, ya la necesidad, y esta era una guitarra que después la encontré en una tienda en Bogotá, que es de marca Terminator. ¡Ah, puta! Las que tenían su parlante, claro. Esas venían con su aplicadorcito, sí. Venían con su aplicadorcito y una vez tenía una palanca, tenemos lo que parecía esas patas de las monaretas. Claro, parce. Esas Terminator fueron súper famosas, Chino. Claro. Y entonces me acuerdo que costó 40,000 pesos y mi mamá me la regaló y de ahí como a los, no sé, 3 meses, 4 meses, una alumna me dijo, no, yo se la compro. Y entonces alguien me había prestado un amplificador que yo le dije que yo se lo compraba y le vendí mucho más caro todo, como al doble. Y entonces me pude comprar una Yamaha. ¿Te fuiste para Ortizo o qué? Y me fui para Ortizo. Claro. Me fui para Ortizo y estaban las Yamaha en esa época, las RX. ¿Esas Pacífica? No, eso era antes de las Pacíficas. Okay. Esa es una serie que eran de 24 trastes, buenísimas, como la competencia de una Ibanez. También creo que eran 2 singles arriba y 2 singles y un humbucker abajo. Y esa guitarra, hermano, ya pues ahí ya era como no la soltaba para nada. Uno se iba para el tercer piso de Ortizo y ahí ellos tenían un aviso que decía enzorradores go. No, este todavía era el Ortizo de la 49. El Ortizo de la de la 49 con séptima. Ellos todavía no tenían ese el edificio grande. No lo habían hecho. Claro. Después el edificio, yo ahí sí me compré ya en el 94 mi primer amplificador. O sea, pasé 4 años sin amplificador, 5 años. Porque usted sabe, era todo carísimo. Claro, y pues, puta, caro. Entonces, ahora imagínate aquí en Cartago en esas épocas, parce. No, muy difícil, hermano, muy difícil. En general en Colombia todo es difícil, no porque Bogotá también es difícil, ¿no? Ya después uno lo compara acá en Nueva York y dice, uy,
claro, puede ser una gran urbe, pero no, estamos a años. Bueno, sí, en cuanto sí, a otros aspectos, pero culturalmente, el sí, en lo acceso a grande, cosas, el tamaño, claro, que hay claro, gente de todo lado, claro, pero, claro. pero esta ciudad, por algo es la capital del mundo. Ese proceso, cuando te conseguís esa Yamaha, en ese momento, ese nivel tuyo, ¿vos cómo lo consideras en qué nivel decís esto? Yo estaba a este No, nivel más o menos. yo no sé, yo escuché después una grabación que hicimos con una grabadora, así como cuando uno grababa en esa época, ¿no? Y yo tenía, para no tener nada, el sonido una distorsión y ya, y iba bien, bastante bien. Creo que siempre tuve algo que decir. ¿Qué Algo que se equipito escuchaba. era? ¿De esos Bandit que vendían ellos allá? ¿O era Marshall? No era un Spark Ok, de Marshall. ok. La línea económica Sí, que había sacado Marshall en esa claro. época y sonaba muy bonito, súper Sí, eso redondo, sí. calientísimo, 25 vatios nomás, pero me sirvió muchísimo. Con ese empecé a tocar en domo y me dio pues muchísimo trabajo ese amplificador y toqué muchas cosas hasta que gané el primer festival de guitarra ahí en el año 94, finales del año 94. Claro, ese proceso, Tom, de pasar ya a ganarte este festival de guitarra, implica que has estado, además de haciéndole todo el tiempo a la guitarra, escuchando y permeándote de músicos. En ese momento, entonces, vos, ¿qué puedes decir de esas influencias en guitarra? Porque ya en esa época ya empezaban a oírse nombres. No, claro, Amy Malmsteen primero, o sea, ese sí fue el primero y cuando yo le escuché el arpegio de la menor, eso fue como, ¿no? A ver, yo había escuchado en esos días también los 24 caprichos de Paganini y pues yo no salía pues como de ese asombro, no, esto suena a clásico con lo que me gusta, Claro. y de ahí el amor por Endo, ahí así hasta tal punto después conocerlo y en fin, sí, es otro capítulo del podcast. Claro, no, parce, es que, Chino, yo creo que tratar de resumir todas estas historias en 1 hora y media, 2 horas es imposible. Y seguro que, Sí, pero sí que podemos rasguñar ciertas sí, superficies y claro, tener una tampoco es información. tanto. No, pero es información primero que es importante porque hace parte de la historia del rock de Colombia, parce. Vos sos, vos Claro sos, que vos sí. sos un referente para muchísima gente, guitarristas en Colombia dentro del mundo del rock. Muchísima gente pasó por tu tutoría tomando clases. Y además de eso, es bueno conocer el trasgar de una persona y su experiencia, porque ahora con todas las facilidades, entre comillas, que hay y todos esos talentos innatos que empiezan a brotar, la gente tiene que aprovechar de estas historias para sacar algo bueno también. Entonces, regresando a este asunto de la influencia, vos dirías entonces que tu referente principal en la guitarra fue Yngwie Malmsteen. En ese momento sí, era una obsesión. Y después, al poquito tiempo, me mostraron Cacophony en el 89. Claro. Jason Becker y Marty Friedman. Y yo no, o sea, ¿quién podía creer que dos personas pudiesen tocar así de sincronizadas Claro, al tiempo claro. en esa época, hermano? En esa Claro, época que claro. no es grabando de a toma, sino Sí, 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 eso es, hágale, eso era hágale. de Y el, verdad y el serio, Jason eso no Becker, bueno, era esos eran unos 10 demonios. Claro, 17 años, claro, hermano. O claro, sea, ya claro. ahí uno decía, pero yo tengo, bueno, en esa época él tenía 17, no, tenía 17 cuando lo sacó, o sea, vinimos a escucharlo por ahí en el 89, 90, entonces ya tendría, porque él me lleva 2 años, o sea, Sí, es un año mayor que usted, sí, sí. es del 69. 69, sí. Y realmente
pensar en que ya alguien tocaba así tan joven, ya Bravo, siempre fue claro. una frustración y como que uno con ese desasosiego de, yo nunca voy a llegar allá. No, Muy difícil porque era un reto demasiado alto, ¿no? no es que Está esos personajes pusieron la vara altísima. altísima y además Claro. un muchacho como ese que tiene la facilidad. Yo veo acá a los gringos y hermano, uno llegó muy tarde. Dispararon la carrera de la vida y uno todavía se quedó ahí y ellos ya iban allá con todo el sweep picking y todos los tapping y todo. Claro, es su cultura, este es su folclore. Sí, eso es claro, su folclore. Claro. El acordeón de ellos, de nosotros, esa es la guitarra eléctrica. Sí, claro. ¿no? Y ese es el instrumento nacional, por eso en el hard rock vemos la guitarra, por eso el Guitar Center, todo es guitarra, claro. ¿no? Y nos enamoraron a punta de guitarra gracias a los Beatles y gracias a todo el rock and roll y el blues y nos supieron conquistar. Los gringos ganaron la guerra cultural hace muchos años. Entonces, nosotros somos el resultado de haber crecido en una sociedad que todos queríamos ser gringos porque lo que nos vendieron siempre fue Pepsi, Coca-Cola, ¿no? Los Levi, los bands, todo la guitarra, el rock, el pelo, el inglés, claro. ¿No? Y esa descarga de los 80 de producción musical de todo género, que eso impacta, eso fue, yo no sé si es uno hablando con esa nostalgia o si en realidad, porque a mí me ha parecido que esos 80 fueron esa etapa en la que hubo una producción de todo tipo y que brutal, todo eso, pero brutal, hermano, brutal. Y además era con mensaje, ¿no? Sí, era contenido. Era contenido. El Master of Puppets claro. Era para los que quedaron del Vietnam, para todas las víctimas y antiguerra y toda esa rebeldía, ¿no? Leper Masai, ¿de qué hablan? Claro. Y entonces después se vuelven ya capitalistas y ya dicen, no queremos aquí latinos ni queremos gente nada. El James Hetfield salió ahí con Donald Trump y ahí uno dice, uy, mierda, pero entonces estos rockeros de qué era. Sí, claro. ¿Cuál era el mensaje de la rebeldía? El pelo largo, la fumada. Ha pasado un tiempo ya largo de eso, cuando fue auténtico, porque el rock and roll ahora se enseña en una escuela que se llama School of Rock, y yo he trabajado ahí, y se les enseña a los niños a ser rockeros. Nosotros lo aprendimos en la calle. Se adquirió. Y eso fue adquirido, gusto adquirido, y eso fue el significado para mí de toda mi vida. No, y que ha sido una adquisición que se ha topado en una búsqueda. Porque generalmente yo recuerdo lo primero que yo escuché que no era genérico de lo que se escuchaba acá. Yo creo que tendría 7, 8 años, que por mi hermano yo escuché Dark Side of the Moon. Imagínate, sí. Uno a esa edad acostumbrado a escuchar lo que se escucha acá y empezar a escuchar ese tipo de cosas, y a partir de ahí ya empiezan a llegar un montón de cosas que como le permiten a uno identificarse musicalmente, por decirlo así, con esas emociones y esa realidad, a pesar de que de pronto en la mayoría de casos uno no entendía qué era lo que había allá, pero esa energía se sentía, y que uno cogía un diccionario como para tratar de entender cosas en esa época, pero que había esa conexión de lo emocional, de la búsqueda con ese encuentro con ese género. A diferencia de lo que vos decís que vamos a aprender rock, pues vamos a aprenderlo y listo, y nos metemos a la escuela. Tom, esos años que te mueves hasta cuando te ganas ese premio, que es muy, muy tenaz pensar que alguien que ha tenido ese proceso tan empírico, porque yo no sé de ahí hasta cuando te ganas el premio, si tuviste algún contacto, digámoslo, formal de clases ya con gente que te dijera, mira, esto es así, o si todo ese proceso siempre fue empírico a tope. Digamos que todos nos íbamos compartiendo lo que íbamos aprendiendo con los amigos. Yo tenía amigos que tenían mejor oído, iban sacando las cosas y me las enseñaban. Yo estuve tal vez en una escuela de música que daban, de una iglesia, daban clases los sábados gratis, y ahí aprendí, digamos, el círculo de quintas y el círculo de cuartas. Y
y bueno, eso me abrió los ojos. También pues estudié ese semestre con un profesor de guitarra, Héctor Villalobos. Me gustaba mucho la guitarra clásica. Y bueno, simultáneo a eso, yo creo que Canuto, guitarrista legendario también, yo tomé unas clases con él y nos íbamos al parque del barrio y a tocar guitarra toda la tarde, y bueno, era muy chévere porque él le decía a uno, a ver, ahora haga sobre este acorde mixolidio, ahora cambiamos a dórico, y bueno, así lo iba haciendo uno pensar rápidamente, y eso se fue desarrollando un instinto un poco más guitarrístico, y pues la clave finalmente es aprenderse las 124 notas de una guitarra, ¿no? Si es una guitarra de 6 cuerdas con 24 trastes, pues son esas. ¿Dónde están? Notas. Claro. Sí, ¿dónde están? Exacto, porque es todo un misterio. No es como en el piano que solo hay un do de esta tesitura y ya después usted se mueve por las octavas y sabe que todo va a ser simétrico. En la guitarra no. La guitarra hay que pensar. Vos vas transversal, paralelo, hay una cantidad de cosas, claro. Sí, yo trato de hacer ahora como ver las escalas transversales y no solamente, no sé, o sea, hay que inventarse unas nuevas formas de tocar. Todo el mundo está tocando igual, ¿me entiendes? Todo el mundo se va a la pentatónica, todo el mundo hace la misma vaina y eso produce ahora con todos los pues facilidades de tocar en la casa, de grabarse y hacerlo con un software, y todo el mundo toca con un software o con un preamplificador, entonces ya todo el mundo termina sonando igual, ¿no? Entonces, digamos, a mí me gusta estar experimentando y buscando nuevas sonoridades con la guitarra para sorprenderme, porque si yo no me sorprendo, ya no hay para dónde ir, ¿sí? Y es siempre un mundo a descubrir, pero la vaina es ponerse en la tarea todos los días de tocar seriamente, ¿no? Apagar el celular o desconectarse, tener ese tiempo de intimidad ya después de que uno ha sabido cómo es que se forman los acordes y todo eso, creo que le da la libertad de poder empezar a encontrarse más fácilmente, porque cuando uno deja de estudiar, se nota, ¿sí? Desgraciadamente es así, la música no perdona eso. Entonces, digamos que me gusta ver la guitarra más transversal y ayudarme de otra manera. Por ejemplo, esta escala cromática que uno siempre a eso, ¿qué se le puede inventar? Metámosle este dedo meñique acá. Entonces ya son diferentes sonoridades, ¿no? Es un contrapunto porque se está abriendo la voz. Una va para arriba, la otra va bajando. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? Sí. De Steve Vai cuando habla de este método. Que tiene mucho que ver con eso. Que tiene mucho que ver con eso que me estás hablando. Bueno, esto es un manual se llama el Diccionario de Escalas y Patrones Melódicos. Esto lo menciona mucho Steve Vai pensando en ese asunto precisamente que están mencionando ahí, que es todas las posibilidades que pueden haber en ese factor de, entre comillas, inicial lineal, pero convertirlos en esa transversalidad dentro de lo que hay musicalmente que puede ofrecer el instrumento, como tal la guitarra. Sí, y no pegarse solamente al patroncito de la fórmula de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sí, que también funciona. A todo el mundo le funciona de diferente manera, ¿no? Entonces, es tan grande el universo musical que sería muy difícil decir que todos toquen así, porque si su dedo meñique no le llega hasta acá, sí, porque acá pues está y si no tiene la suficiente fuerza acá, pues no lo puede hacer, pero digamos que es interesante no quedarse con una sola forma de tocar, sino empezar a ampliarlo. Siempre buscar romper esa comodidad. Ponerse las metas más altas, no solamente tocar en el blues de siempre, pues para mí, porque a mí me encanta tocar sobre blues, me fascina
improvisar, pero pues eso es un ratico porque ya después se vuelve a aburrir, imagínense tocando todo el tiempo así. Hay cosas Se vuelve en cierta manera predecible. Bueno, o vuelvas impredecible, ¿no? Con la sonoridad que vaya a causar. Pero primero sorprenderse a uno mismo, que es lo más difícil. ¿No? Este proceso de ganarte este premio, ¿cómo te coge? No, por sorpresa, porque cuando Canuto hace el festival, pues hay una convocatoria que llegamos más de 100 guitarristas. Hay un montón de gente ahí. Claro, y entonces solo quedábamos 10. Y bueno, y quedé y ya el día del festival, pues cada uno tocaba sobre una base, ¿no? Una base como una base de estas. Claro, un vamp. Claro, un poco como lo que hacen, claro. Me hiciste acordar de esos concursos que hacen de tanto en tanto en el Guitar Center, que a los que van a concursar les pasan, bueno, en la época en la que yo estaba en los Estados Unidos, le daban uno el CDcito, le dije, usted va a concursar, mira, escoja unos tracks de aquí y sobre ese track hágale improvisar y hágale a tocar lo suyo, muestre lo suyo. Pero en ese momento no había eso. No, claro, hombre, claro. Y tu banda pues fue más atemorizante. Sí, atemorizante. Pero recuerdo que Andrés Durán estaba de jurado con otros dos músicos y no se quedó el espacio, la banda paró y yo hice el bend y claro. Todo el mundo quedó así como y entre una parte lenta que la supe controlar súper bien. Sí, con eso te ganaste Sí, a diferencia de los otros que todos querían era mostrarse lo que más, claro, todo el mundo quiere sacar la carne toda a azar, ya de una, ¿no? Pero yo tuve ese control melódico y eso fue la diferencia. Entonces, digamos que instintivamente siempre quise tener algo que decir y no solamente la velocidad, porque la velocidad pues finalmente es solamente un requerimiento más para poder hacer que la música fluya, ¿no? Lo que pasa es que toca trabajar bastante en eso para que a la hora que llegue pues salga fluido. Y que sea coherente al momento. Recuerdo, que sea cristalino, claro. más cristalino, más, para mí es eso, como que todas las notas se entiendan y diga algo que le quede en la memoria, alguna melodía, ¿no? Claro. Esa creo que es la clave, digamos, de un guitarrista como Carlos Santana, ¿no? Carlos Santana con 2 notas, uno ya lo reconoce y ya sabe que es él. Entonces, lograr eso a veces es muchísimo más difícil que tocar tan rápido como los dedos le den a uno. Tom, antes de seguir en la línea del tiempo, como viene el proceso, me pregunto en ese lapso desde que empezás a moverte con el instrumento, con la acústica, llega la Terminator, después viene la Yamaha, se da este proceso, te ganas este festival. En todo ese lapso de tiempo, la escena de Bogotá, ¿cómo es? Porque según lo que me decís, en el círculo de los guitarristas hay camaradería, no hay egoísmo ni bueno, o ¿cómo era eso en ese entonces? ¿Cuál es el recuerdo que vos tenés de eso? Hacíamos muchos jams con los amigos de la corte. ¿Con Javier Quijano? Con Javier Quijano. Parce, yo me acuerdo del Javier Quijano, el hombre. Claro, qué buen recuerdo. Javier fue alumno mío, por eso nos conocimos. Claro. Yo le di clases de guitarra al principio e hicimos una banda. Y con otro amigo, que fue el que le digo, el hermano que me presentó a Black Sabbath, a Niccolo Paganini. Y pues tuvimos como ese la corte, ¿no? Claro. Antes de que fuera la corte. Entonces Javier ya tenía, pues, sí, la idea y teníamos un parche gigante de varios músicos, Marta Traba,
bueno, había mucha gente que iba en las casas de Modelia o en Normandía. Modelia, sí, señor. Y hacíamos jams ahí con los de Agony. Bueno, fue un momento... Era un parche bacanísimo entonces. Sí, era un parche chévere, era un parche muy chévere. No sé, pues de pronto que uno le miraba al otro que amplificador traía, porque pues había gente pues, que tenía dinero y llevaban tremendos juguetes. Sí, pero era muy interesante, era muy chévere ver cómo iba creciendo poco a poco la escena. Y digamos, ver a Agony ahí de primera, ahí tocando ellos. Qué lástima que hayan parado, porque pues la verdad que esa banda la tuvo toda, ¿no? Tengo entendido, yo creo que yo estoy que hago un episodio con Javier también, porque tengo entendido que La Corte ha sido la única banda que se ha colado en un Rock al Parque. Colados, que tocaron colados. Eso fue gracias a mí. ¡Ah, no jodas! Sí, Teatro Pánico fue gracias a mí. El que estaba a nombre del grupo que no fue un grupo que habíamos hecho con otros dos músicos que se llamaba Tal Cual, y yo estaba como el que tenía ahí el nombre. No jodas. Entonces sí se molestó la gente pues con todo. Igual yo después toqué en el 2006 y después fui jurado en el 2011. Lo que pasa es que mi relación con Rock al Parque después, no sé, había mucha gente que me tenía bronca y bueno. O sea que ahí sí que se cambió lo que venía haciendo esa camaradería, esa cosa en la escena de Bogotá. Fue cambiando, sí, fue cambiando. Pero digamos que yo siempre bregué mucho a hacer parche con varias gente, de tener a los de el centro, de la 19, amigos míos, como, ¿no? Toda esa época de Darkness, Hades. Sí, señor, Hades, claro. Claro, bueno, tantos que en ese momento estaban haciendo su carrera y fue muy interesante poder estar ahí en primera fila y ser parte de eso. Y el movimiento de los bares era muy chévere porque no tocaba. Yo me acuerdo que yo hacía un concierto y eso era llenísimo. Claro, la gente sin celular, no había un concierto de afuera. En ese momento no se habían abierto. El primero que había venido era Testament por allá en el 96. Y a que Agony los llevó a Bogotá. Ver eso pues fue muy bonito, el crecimiento de esa escena tan pequeña, volverse tan grande, sobre todo hacia el sur de Bogotá, en Soacha, en Bosa. Yo toqué en Ciudad Bolívar varias veces y en Suba también, y me acuerdo mucho cómo la gente lo recibía a uno con los brazos abiertos. Eso era increíble. El que la gente sí apreciaba muchísimo más la música en directo que ahora, que se hacía realmente con las uñas, por lo general llenas de sangre y mugre. Vos lo sabes que, claro, que era siempre, no por más Bogotá ni nada, eso era muy difícil conseguir los músicos, pero lo que sí es que los bares había una apertura a uno poder estar mostrándose. ¿Dónde ibas a tocar? ¿A Boti Costello, Heaven, todos estos sitios? Bueno, en no Heaven, sino, pero habían bares como Lizard King. Lizard King, sí, señor. Es que tantos que quitaron después la catedral. No lo recuerdo. Pero sí ahora, que era. Fueron tantos en la 82, en la 79, tantos bares en Chapinero. Entonces, pues yo no sé, ya no me da la memoria para pero sí que había una rotación de toques, sí. Aparte pues de los toques en Domo. No, lo de Domo fue más comercial. Fue por una época, realmente fue la época de la chisga, pero sí, ya cuando empecé a tocar mi música y hacerlo, a crear un grupo de fans que siempre iban a los conciertos,
digamos, también en los teatros como de esta francesa, la Alianza Colombo-Francesa, ahí en la 19 con Tercera, también los sótanos de la Jiménez. Yo tuve la fortuna de haber tocado en varios lugares de Bogotá. Además, en esa época hubo un programa de la alcaldía que se llamaban Tomas de Miedo, y hice enganche con alguien ahí, nos pusieron a tocar por todas las localidades de Bogotá. Eso hizo que mi nombre se creciera muchísimo en cuanto a esa popularidad, y pues que era siempre arriesgado hacer música instrumental, siempre ha sido muy, muy arriesgado, ¿no? Y bueno, como lo dices vos, pues todavía hay gente que me recuerda y uno claro, está ahí. Sí. Parce, termina el proceso del concurso, te ganas el concurso del festival, y hay un salto entre eso a Rock al Parque, 95, porque creo que el festival fue 94. 94, sí. 94. Un año después estás tocando en Rock al Parque, pero también logras meterte de docente en la pedagógica. No, eso ya es en el 2000. Ah, ok, listo. Entonces ya pasan unos años más. Listo. Entonces, ¿cuál es el proceso de ahí? Ese proceso entre el festival, ese festival que te ganaste, influyó en que hubiera ese enganche directo para que el próximo año estuvieras tocando con Rock al Parque, en Rock al Parque, o te generó algún otro tipo de cosas que no esperabas que se hubieran dado de no haber sido por haberte ganado ese festival? No pasó nada. Daban 24 horas de grabación en un estudio de un man que lo estaba pues promocionando su estudio, y nunca se llevó. Pues llegué al estudio y lo que grabé se perdió. ¿Eso fue el Ragnarok? No. Ok. No, eso es el año 94 y todavía no había hasta ahí nada así, pues. Nunca me dieron el premio, me dieron un stand de guitarra de los robots, ¿te acuerdas de los robots? Sí, el robot, claro. Y después de eso, el festival apareció como no sé, 2 meses antes empezó a correr la voz que iban a hacer un festival, y yo llevé el rider y eso. Por acá tengo. ¿De la época? Sí, en ese momento. Sí, claro, me acuerdo el cartón de bachiller. Qué bacano que tengas todavía. Sí, apareció hace poco, y entonces, pues uno no sabía que era un rider técnico. Uno no tenía ni idea de la palabra rider técnico. Es esa mierda, claro. Sí, conocía a Pablo Bernal, y que era ciegos sordomudos en esa época, y entonces ellos me prestaron su rider técnico y fui y le saqué fotocopia. Copy-paste de la época. Y entonces lo presenté ahí con un cassette más mal grabado en el estudio de un amigo del baterista. Y ellos, o sea, ese baterista tenía otro grupo con el que era el bajista de mi grupo, pero el otro era guitarrista ahí, y entonces ellos grabaron lo de ellos, y bueno, yo grabé ahí 3 temitas y ellos no quedaron y yo sí quedé. Joder. Entonces fue buenísimo, porque es muy difícil hacerse un nombre en ese momento también, ya decir, no, es que el grupo se llama Toma Bella, y entonces decía, pero ¿cómo así es ese nombre de una persona? ¿Qué es eso? ¿Qué es Toma Bella? Y entonces, claro, convencer a la gente de que era una propuesta musical a través mía. Entonces, eso llevó un tiempo para hacerle entender a la gente, y siempre me decían, ¿y dónde está el cantante? ¿No vino el cantante? Ok. Cuando grabé mi primer disco, antes de eso, todo el mundo me decía, pero ¿cómo va a grabar algo sin cantante? No, métale cantante. Y ese momento fue bastante de pararse en la raya, ¿no? De decir, no, esto soy yo y esta es la propuesta. Y bueno, y quedamos, y
Y ese primer concierto como solista fue de mucho susto, mucho miedo, mucho... No, y esa tan grande. ¿no? Claro, claro, grande, y pues ya el primer concierto a lo grande, entonces fue muy, muy, muy bonito. Ya después seguí, me salió un concierto en Manizales, que por ahí quedó grabado con Nueva Cultura, no sé si usted se acuerda de Nueva Cultura en Manizales. No. Bueno, ese movimiento allá me llevó con toda la banda, era con 2 bateristas, imagínense eso, cómo sonaba por ahí, está en mi página en Facebook, me lo pasaron hace poco. ¿Mero Pink Floyd o qué? No, digo sí. yo, en cuanto a que de lo que yo recuerdo de Pink Floyd es ver 2 bateristas. Es verdad. Y para ese momento, ¿quién se metía a 2 bateristas? Fue muy loco. Claro. Entonces, tuvimos varios conciertos después de eso. Y vino mi primer demo, que fue Ragnarok. Pero Tom, discúlpame, por eso te decía ahorita fuera de micrófono y de cámara que este programa se nos va a ir súper largo y yo creo que vamos a tener que tirarlo en episodios porque uno ve el documental de Tomabella, la charla en la que y son cosas como, sí, uno escucha de la historia y todo eso, pero qué bacano uno poder meterse y empezar a hurgar esos detalles de esas cosas que solo uno lo recuerda bien. Claro, Rock al Parque, Chino, Rock al Parque, ¿qué significó para vos, para Tomabella, personal y artísticamente, hermano? No, el despegue con toda de habérmela creído. Todavía faltaba pelo pa' moña, pero ahí estaba ya la esencia y a diferencia de mis contemporáneos, ¿no? Que tuvieron la oportunidad desde el Festival de Guitarra, que estamos hablando de eso, cuando quedamos 10. Uh-huh. Y de esos 10 hoy día no queda ninguno. Solamente vos. Sí. Hay un guitarrista muy bueno que se llama Víctor Toada, que participó, pero él vive, creo que en Singapur o algo así. Y bueno, fue una camada de guitarristas que todos hambrientos de triunfar y todo, pero ve uno que pasa ya las décadas y wow, es increíble que yo tenga la fortuna de poder seguir tocando guitarra. No, y todo el legado que has dejado, porque además del trabajo tuyo, y ya llegaremos en su momento, si no estoy equivocado, sos el único que tiene un instruccional, un método en DVD de guitarra colombiano. Sí. Entonces, parce, eso es otra cosa. Pero bueno, ya llegaremos allá. Tom, sí, en Rock al sí, viejo, esos son logros, parce. A uno le dicen, que un libro, que un árbol, no sé qué. Vos con esas cosas hay una trascendencia. Eso es trascendero. Porque hay mucha gente, inclusive, imagínate, nosotros nunca habíamos hablado y yo siempre te he tenido en mi imaginario. A pesar de que nosotros no tenemos contacto, no hemos tenido un contacto real. El primer contacto que yo tuve real, digamos, entre comillas, con Tom fue un pedal que yo compré que fue tuyo. Yo tuve creo que era un Boss Reverb moradito que lo compré, y me dijo, ese era de Tomabella. Yo, Tomabella, no jodas, uy, qué bacano, pero pilla, ¿sí ves? Bueno, pero entonces volviendo al asunto Rock al Parque, seguramente se va el combo de los fans usuales tuyos, que ya saben que es lo tuyo, te acompañan en el grupo, pero... No, digamos que no era un público totalmente nuevo, ¿sabes? Yo creo que fue la primera vez que fue todo el barrio a verme, Pablo Sesto y La Esmeralda, todos mis amigos estaban ahí, y tanto así que uno de mis mejores amigos, Leonardo Gama, que le mando un saludo, me hizo un tatuaje ahí con aerógrafo. Me decía, no, los otros manes están tatuados y usted no tiene nada. Y entonces, hágale, parce, va a salir así. ¿Sabes de qué me hiciste acordar? Disculpa, te interrumpo. Yo siempre he sido Suicidal Tendencies desde casi todo el tiempo y no sé si vos conoces Suicidal Tendencies. Rompe el esquema porque son los cholos, el chicano. No importa si sos moreno, café blanco, todo eso no es el metalero clásico. Rocky George, papá. Rocky George, hermano.
Y resulta que cuando vamos a tocar, yo iba así, pañoleta y Suicide, la gorra ese, me dicen los parceros del grupo, Chino, usted no vaya a tocar así. Yo, ¿pero por qué? No, que es que nosotros somos metal y trash y tal. Tiene que ir a nego. Chino, me tocó echarme una camiseta negra, vos viste el videito, me la prestó el vocalista. Ponete esa que me dice, ¿qué le hacemos? A ese nivel de las cosas, imagínate. Sí. Pues uno quería parecerse a lo que le gustaba, ¿no? Claro. Sí. Ese impacto entonces que se va todo el combo de la gente de los barrios esto, pero tenés un público adicional que es la gente que está yendo a Rock al Parque, que seguro había un montón de gente que no conocía realmente lo que está haciendo. ¿Cómo recibe el público música progresiva instrumental en ese festival? Que dicen, mira, cuando de pronto yo diría, yo no sé, me atrevería a decir que son de pronto el público de músicos o de guitarristas que escuchábamos ya en ese entonces, que ya sabemos de Steve Vai, de Satriani, de Yngwie Malmsteen, que 95 creo que ya... Yo no sé si ese público existía ya como tal. Cierto que no había una... eso era muy underground todavía. Que Marty Friedman empieza a hacer su trabajo solista con el introduction y todo eso. Eso era muy así. Y uno decir, mierda, aquí en Colombia un personaje de estos haciendo eso. Esa recepción, ¿cómo la sentiste vos? Y los subsecuentes comentarios, porque estoy seguro que debió haber algún revuelo después de esa cuestión. ¿Cómo pasó eso, parce? ¿Sí tenés una recolección de eso? No me acuerdo exactamente en el momento cuando estaba tocando, me acuerdo estar cagado del susto y sentía, sí, a pesar de que yo ya tenía un bagaje tocando en vivo, pero ya era muy diferente estar ahí en una tarima grande por primera vez, entremeándose. Sí, o sea, fue algo como que, wow, me pasó a mí y empecé ahí. Y eso fue un susto muy grande, tanto que mi mamá me decía, uy, estaba pálido, mío. Pero controlarlo y todo, no me acuerdo, fue tan rápido. Me acuerdo que me bajé, me iban a entrevistar. La gente se me botó así en manada. Yo nunca había sentido eso, realmente nunca había sentido que le pidieran un mole autógrafo. Mero rockstar a lo bien. Pero entonces, inocente también, porque no esperaba nunca esa respuesta tan así ahí y que yo salí corriendo del parque, no me quedé, me hubiera podido quedar a verlos a todos, pero fue como tanto el shock de haberle causado impacto a la gente, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ya después al otro día, que fue el lunes festivo de ese ¿cierto? Ese fin de semana, sí, es un puente. Ese fin de semana, que se terminó que era el puente, que se terminaba en la Plaza de Toros. Sí, señor. Y haber ido a la Plaza de Toros y haber subido a la tarima cuando fue el final y que con el terciopelado a la derecha, con todos ahí, estar ahí, me dice Mario Duarte, estábamos al lado y así abrazados y me dice, ¿sí ve que no somos un punto más de ahí de toda esa masa? Claro, parce. Claro. Entonces fue un momento muy, muy bonito. Y me acuerdo que iba saliendo después de eso, que había tocado algo y todo. Se acaba el festival, salgo con Andrea Echeverry. No sé por qué quedamos ahí los dos juntos y salimos de la Plaza de Toros por la puerta principal. Y entonces nos fuimos hablando y entonces le digo yo, ¿y qué? ¿A ti qué música te gusta? Ah, no, a mí me gusta toda la música, menos esa de guitarristas así. Esa de Tomabella. Casi. Claro. Y en su inocencia, sí, no sé si ella sabría quién era yo, si tal vez ni tenía idea, tal vez lo dijo porque sí sabía, o bueno, no sé, no sabe, claro. Me importa un culo, sí, sea lo que sea, claro. Pero fue espontáneo. Espontáneo y yo desde ahí dije, wow, la voy a tener difícil porque toda esta escena, en ese momento, el rock bogotano se identificó con ellos y todos querían hacer música ya pensando desde el Pacífico, ¿no? Todos mis amigos se botaron al jazz en la Inca y todos se volvieron de metaleros a jazzeros. Y entonces todo el mundo cambió y todos me miraban, ay, usted se quedó tocando eso. Me acuerdo que eso me lo dijo Urián, el baterista de Las Almas. De la 1200.
Sí, estamos en la media torta. Y entonces creo que ellos me abrían o yo les abría, no sé. Siempre tocábamos, no sé, siempre tocábamos. Siempre nos ponían a nosotros. Imagínense eso con lo que yo tuve con Doctor Crápula, claro, o sea, claro. tocando en festivales con los mismos. Claro, era chévere, multicultural, pero en últimas yo era siempre un bicho raro y entonces siempre me decían, oh, usted se quedó tocando esa música, bueno, o sea, todavía con distorsión, y ya nosotros solo nos vamos a... no, entonces, eso por muchas cosas pues tocaba pararse muy bien en la raya. Tienes que tener muy claro lo tuyo para... Sí, claro, claro. Y estoy enamorado de mi música y quiero llevarla hasta donde me lleguen los últimos alientos. Entonces, eso a muchos les cambió la corriente. A muchísimos músicos cambiaron la distorsión y decían, no, es que vamos a tocar música colombiana, que también es muy chévere. Claro, es ¿no? decir... Teto Campo hizo una escuela totalmente sí, señor, diferente. eso te iba a decir, el Teto, claro, lo que hizo. Teto estuvo en EMAI, tuvo una privilegio, ¿no? Haber podido estudiar en el Musician Institute de Los Ángeles, y haber sido pues el brazo derecho de Carlos Vives y volverse millonario y salir de todo de esa masa que no era chiquita y volverse un ícono, ¿no? Yo me acuerdo cuando él tocó en el Festival de Guitarra, me acuerdo que él tocó Come Together de los Beatles y tocó Ella de Carlos Vives. Creo que esa canción es como de él, no sé, era de él, que en paz descanse. Sí. Increíble músico, increíble. Yo después que él me enseñó, yo tomé unas clases con él, me enseñó los intercambios modales. Hubo cosas muy interesantes que le aprendí de él, la sustitución del quinto por el quinto, esos trucos de jazz, que yo no soy jazzero, pero en algún yo momento son herramientas que utilizas, claro. Siempre. Hay temas como el que les he hecho compuesto a mis hijas. Iris es un tema netamente balada, jazz, soft, estilo tango. Y bueno, yo tengo un cerebro muy amplio para acaparar muchas músicas, no solamente en el metal, porque no me gusta tampoco, pero a mí me encanta es la distorsión. Me gusta incorporarlo a músicas diferentes y encontrar mi sonido a través de eso. Entonces, sin dejar de ser uno puede explorar, porque uno como colombiano todavía tiene muchísimas más favores musicales que ha crecido. Yo antes de decir, puta, uno se subía a una buseta y la Z2 hasta Usaquén. Sí, la Z2. Era cuando costaba 1.000 el pasaje. Ya, no, ni siquiera 100, no sé. No se admiten pasajeros de pie y un montón de gente. Sí. Todo niño paga. Todo niño paga. Señor, me abre por detrás. Entonces, vivir en esa cultura, uno se permea también de unas músicas que acá, como los norteamericanos, los gringos, como metaleros, pues nunca van a tener ese acercamiento a diferentes ritmos, porque les queda prácticamente imposible. Entonces, he visto también, he sentido otras cosas desde afuera, poder ver a mi tierra y su música, que es tan maravillosa, sin llegar a hacer un vallenato, ¿no? Ese sería, aunque sería también lindo explorar todas las músicas. Yo creo que ese es el Universal Mind. No, y que por ahí le escuchaba yo una anécdota a uno de un gran amigo, él se llama Jaime Esteban Torres, de paso un saludo para el Jimmy. El hombre estuvo en Jesus Christ Rockstar Superstar con Jorge Fresquet en Bogotá en una gira que hicieron mucho tiempo. Y el hombre se topó con unos músicos muy bravos, y alguna vez un músico argentino le decía, porque estaban hablando de ese tema, y decía, cualquier tipo de música bien hecha y bien tocada es buena. Y pues yo coincido con eso.
Bueno, yo reggaetón no escucho, pero sí que hay unos vallenatos que a mí me parecen interesantes, hay otros que definitivamente no, y tenés razón, en la época en la que uno se subía a Bogotá y tenía uno que irse en el bus 2 horas de un sitio a otro y escuche permeado por ahí, pero bueno. Parce, yo tocaba, yo vivía en esa época que tocaba en Domo, yo vivía en la 159 con séptima y tenía que coger ese ejecutivo que bajaba por toda la Boyacá porque tocaba en el Domo del Tunal y de eso eran 2 horas. Claro, 2 horas, claro, 2 horas, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Tom. Dígame. No, pero te iba a interrumpir, pero ¿y que ibas a seguir con algo de esa historia? No. En eso de esa Bogotá, ¿no? Esa Bogotá claro. Que fue tan insegura, que fue tan también a la misma vez lo ruda, pero lo inocente y lo agradecida también que fue después con todo lo que pasó en esa época, porque finalmente todos los muchachos ahora van a Rock al Parque gracias a esa Bogotá, sí, ¿no? A esa Bogotá. Sí. Entonces, ahí se hizo un cimiento muy grande y todos esperamos era Rock al Parque, ¿no? Que en cierta manera promovió, pero también se cagó por otro lado la escena porque pues todo gratuito y entonces ya después ya los bares ya no claro. Empezó a disminuir. Entonces ver ese tránsito entre el que sí pagaban y después a que no pagaban fue algo muy, muy curioso porque ya la música se ha depreciado tanto que ya no está en el mismo... Ya no la ven igual, claro. Lo gocé, sí, que claro. lo gozamos, ¿no? Claro. No, que a la final es lo mejor. Sí, pues sí. Tom, pues sí. 95 Rock al Parque, 97 Ragnarok. Sí. En esos 2 años, ¿cuál es ese proceso para vos decir, pucha, yo tengo ya que arrancar y sacar este primer trabajo? No, ya la necesidad de plasmar todas esas ideas. Y entonces yo empecé a venderlas, pues así como se vendía underground, que uno lo mandaba por correo ese y entonces se lo llevé a Vicente ahí en la 19 con tercera ahí. Y entonces dice, no, eso está muy bueno. Eso saquen en CD. Métase la pela, parce. Sí. Y entonces después nos volvimos amigos y el Vicente siempre vendió todos mis discos y me compraba hartísimos y los tenía ahí en stock hasta que le acaban. Y el hombre siempre le apostó a mi música y fue muy chévere cuando saqué Nacidos para la Batalla ya en el 99. Pero espérate, ¿por qué Ragnarok? Ragnarok porque yo vi una historieta, ¿se acuerdan el tiempo? Las historietas sí, claro, de Olafo. Claro. Y entonces sale Olafo. Olafo el amargado. Sí, Olafo el amargado, sale todo triste y entonces él estaba con el hijo viendo hacia el horizonte. Y entonces, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué está así? No, es que empezó el Ragnarok, el principio del fin. Y yo digo, uy, casi enganchado con Ragnarok. Okay. Bueno, ahí fue. Ese Ragnarok, ¿cómo es el proceso de producción? ¿Cuál es el proceso creativo detrás de ese Ragnarok? ¿Cómo lo grabás? Bueno, ahí entra yo había ahorrado el pago de Rock al Parque y me compré la Tascam de 2 canales. Entonces aprendí a programar en un tecladito con un amigo baterista, Ernesto Fernández, que fue, y entonces hacíamos la ¿secuenciabas la batería? Todo secuenciado y después claro, los teclados y el bajo ahí, y se mandaba todo a un canal y ya era pimponear y todo. O sea, que todo eso lo hiciste a mano en casa, y puta. Sí. Y eso pues con esa, hasta ese punto que yo aprendí a pasar por la pedalera, sí, para darle reverberación y para darle masterización para que sonara, claro, porque si vos tiras directo eso suena mierda. Sí, y entonces aprendí a que sonaba por el ecualizador, podía jugar con todas
los 4 canales y quedaba ya solo un canal, ¿no? Entonces, autoproducirme ese me llevó pues a tener una conciencia en que las guitarras, todo lo que jugaba, el espacio entre las guitarras, las voces, ¿no? Hacerse las dobles voces. No, fue un mundo hermosísimo para haberlo descubierto en ese momento, ¿sabes? De verdad que muy chévere haber pasado de la análogo, así de lo más crudo, a lo digital, ¿no? Tom, yo estuve intentando encontrar algo de Ragnarok y no pude encontrar nada, parce. ¿Qué pasó? No, yo no tengo, yo tengo solo una carátula. No, es que, ¿Por qué se perdió eso? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Porque eso es... sí, claro, es por ahí alguien lo tiene. Yo sé que Rafael Bonilla, no sé si vos sabes quién es. Me suena Rafael Bonilla. Guitarrista que tiene es un muy buen guitarrista, colega que desde hace muchos años está en la escena, y él me había comprado uno y él me dijo, yo lo tengo. Qué poder. Es el único personaje que yo sé que lo tiene. Claro. De resto, no, yo lo perdí. No, hermano, es que con tanto trasteo, antes todavía conservo una que otra guitarra. Una que otra tenés como 80 ahí atrás. Teniendo en cuenta que tenés endorsements también, que de eso allá también tenemos que llegar. Porque sí, músicos colombianos, guitarristas colombianos ya con endorsements interesantes. Hombre, parce. En ese momento de Ragnarok, vos teniendo en cuenta eso que contás, ese viaje tan bacano, aprendiendo, conociendo ese proceso de producción, creándolo, haciéndolo vos mismo como productor, haciendo el todero, pues. Sí. ¿Sentiste que ya tenías esa identidad sonora que vos decís, pucha, aquí yo ya sé que ese es el sonido mío como tal, o de pronto en ese momento no estabas muy seguro de cuál era esa identidad tuya como guitarrista? ¿Está jodida la pregunta? No, yo creo, es que estoy pensando, y yo creo que sí, ya la tenía clarísimo. O sea, yo estaba ya montado en que eso era lo que quería hacer, y ya nada me iba a devolver, porque digamos que los grupos y todo eso, siempre dependiendo de un cantante, claro, siempre dependiendo de alguien más. Y yo vi cómo cuando hacía un concierto, la gente no cabían, te lo juro, era lleno, que yo no tenía a quién poner en la puerta. Mi ex esposa le tocaba a veces, pero cuando no podía me tocaba a mí, yo con esos bolsillos así llenos de plata, de entradas. Era algo mágico, claro, algo único. Entonces, haber vivido eso, a lo que sucede ahora, no hay ni punto de comparación, pero de verdad que fue un momento muy, muy, muy definido ya. Yo dije, no, esto, además que había visto el G3, ¿no? Claro, sí, señor. Claro, por esa época salió que eran Steve Vai, Joe Satriani y... ¿por qué se me olvida el nombre? Y Eric Johnson. Claro, Eric Johnson. Y yo vi eso y yo, no, pero pues yo también puedo. Claro, qué bueno. Y había llegado. Dime. ¿Y armaste un G3 ahí o qué? No, eso fue más adelante, pero digamos que fue increíble porque un amigo tenía empeñada una gem, no de estas, no como esta, pero la tenía de las florales. Sí, en el Monkey Grip. Sin el Monkey Grip, sino era todo el viso del Monkey Grip. Claro. Y la tenía empeñada ahí en la 57. Estaba en Cana. Esos sitios eran clásicos de los músicos. Claro, donde Juldor, saludos a Juldor. En Cana, sí. ¿Sabes que yo alcancé a encanar unas cositas allá, hermano, también? Claro, todo el que no lo ha hecho no estuvo en Bogotá. Claro, sí, músico que no encanó instrumento no es claro. músico. Y entonces, en ese momento, el man me dijo, no, yo no puedo perder esa guitarra, se la vendo por, no sé, 900,000 pesos, y bueno, los conseguí y tuve mi primera guitarra realmente fina, ya hice una gem, güey, madre, y se sentía, y
y cada vez más metido en la composición y cambiando en multiefectos ¿no? de pasar del Bandit, porque después del Spark me compré un Bandit. Te montaste de un Bandit, sí, línea azul. Sí, el Bandit, eso era realmente, qué amplificador, lástima no tener de esos. Esos equipitos muy bacanos, muy responsables. Increíble. El juego, a pesar de que son transistores, que después viene el Transtube, si no estoy mal, que era el Pibi que salió con el Transtube. Sí, esa mezcla de la línea azul, de esos Bandit, de su distorsión y del reverb. Si no le pasaba nada. Parce, era un tanque. Sí, el 112. Qué chimba. Sí. Brutal. Tom, ese salto del Ragnarok a lo que mencionaba ya ahorita, que yo te dije, no, espérate, Andrea, el Nacidos para la Batalla, que es el primer álbum ya como tal. Sí. Sin querer demeritar un poco lo del Ragnarok, lástima que no esté disponible para escucharlo y todo eso, pero ese Nacidos para la Batalla, lo que sucede entre el Ragnarok y el Nacidos para la Batalla son 2 años después, 97, 99. Si vos tenés el recuerdo del Ragnarok musicalmente, ¿qué tipo de evolución hay ahí? ¿Cuál es ese proceso evolutivo? Vos podés considerar que eso ya es una consolidación tuya como artista, porque ese Nacidos para la Batalla, ya eso no fue hecho tan con las uñas como el Ragnarok. Mira, fue una vaina bien increíble. Yo no tenía el dinero para grabarlos, ya tenía los temas. Tuve un primer auto y me estrellaron. Y se volvió todo una nada, se perdió. Pérdida total los 2 carros. Claro. Me salvé gracias a la Virgen del Agarradero que me puso primero. Y era de que me hubiera matado. Y entonces con lo que quedó ¿cómo se dice cuando uno lo estrellan? Bueno, esa parte se daba el carro ya por pérdida total. ¿El seguro? Sí, el seguro, y me dan 3 millones de pesos. Entonces, con 3 millones de pesos tenía que grabar 1 millón para grabar. Con un estudio que era de un amigo que todavía es mi amigo y es el dueño de N Studios. En ese momento era su primer disco. Él ya me había dicho varias veces de que él podía grabar, y nosotros dijimos, bueno, si nos vamos para un estudio profesional, se nos va solo la microfoneada, un montón de plata de la batería. Y entonces dijimos, no, este man es mi amigo y lo vamos a hacer con toda la calma. Nos tomamos un tiempo largo, casi como yo creo que un año, unos 9 meses. Hicimos toda la pre. Los metrónomos, pues era muy difícil porque era la primera vez que usábamos K-Walk y el sonar, claro. El sonar, entonces, que era antes K-Walk 1 y K-Walk 2 y entonces aprender a usarlo, pues él ya había investigado bastante y se compró su primer micrófono, sus primeros parlantes Yamaha, esos que son de mezcla plana. Sí, monitor de respuesta plana. Sí, y entonces teníamos un tiempo límite porque la prensada costaba 1.300.000. Y sí, ya era en noviembre y llegaba diciembre y ya le subían otros 500, una vaina así. Entonces trabajamos sobre presión, ya lo último, él mezcló todo. La batería la tuvimos que grabar finalmente en un estudio que se llamaba 59 Estudios en Bogotá, y la batería era eléctrica. Era la primer drum machine que llevaban de Yamaha, muy buena. Claro, entonces se salvaban toda la microfoneada. Exacto. Pero tenían la carga de después procesarlo para que sonara natural. O tenían una buena librería de audio. No, en esa época tampoco era mucho. Y el sonido, lástima de la batería, sí, porque la guitarra quedó muy chévere. A mí me gusta mucho. Yo todavía pues digo, ¿cómo saqué ese sonido en esa época tan profesional que nadie me dijo a mí ni cómo ecualizar ni nada, y ni a Fabio ni nada, todo era instintivo, ¿no? Entonces ese quedó muy natural en eso, pero la batería sí muy sintética. Pero se hizo, y con eso entonces pudimos grabar, hacer el arte, los afiches, el lanzamiento, el vestuario, y que ya
salieron los 3 millones de pesos y salieron las 1000 copias. Ahora a venderlas, y se vendieron bastante rápido. Después se llevaron. Hubo promoción ahí en la radio y todas estas cosas. Andrés Durán. ¿Tenías buen contacto con el hombre? Andrés Durán me había visto, acuérdese, en el Festival de Guitarra. Sí. Entonces él ya siempre me tuvo en cuenta, y cuando el Ultrasound, me acuerdo de Steve Vai, fue el Ultrasound, creo. Y entonces Steve Vai lanza ese, y ese mismo día Andrés Durán hace el lanzamiento en 88.9 y me invita a hacer el lanzamiento de Nacidos para la Batalla en ese día. Claro. Entonces yo siempre tuve, digamos que el apoyo. Hay una vaina, no sé, rarísimo. Mire que desde el Jam 98 que toqué con Sergio Solano, Camilo Ferranz, Francisco, el de la derecha, todos que hicimos un festival, ahí apareció un man que trabajaba en el Tiempo, y el man quedó impactado con la música mía. Entonces de ahí me hizo un reportaje en el Tiempo grandísimo, como 2 páginas o 3 páginas, y fueron a mi casa, me tomaron fotos, y entonces eso para el Tiempo, no sé, siempre me tuvieron en cuenta, y yo salí en el Tiempo. Yo tengo recortes del Tiempo, hasta salí en la primera plana 2 veces. Qué bacán. Sí, yo tuve una prensa grande que salía hasta en Sábados Felices una vez, porque tenía un manager que me metió en todo lo que él podía, y también en El Gallo, en esta emisora, se llama Radio Pecueca, ¿cómo es? Esa es de la mañana, del mañanero. Me llevaron, no, era una vaina que yo no puedo decir que a mí no me haya tocado esa parte sin querer, sin buscarlo. Sí. Pero se me dio, y se me dio bastante bien, y hasta tal punto que eso hizo que me exoneraran para el año 2000 en la Universidad Pedagógica de todos los títulos, porque yo no tenía título para ser profesor de una universidad. Pues precisamente para allá iba, porque esto está conectado con eso, pero ¿fue algo que estabas buscando o te llamaron y te dijeron, mira, Tom, acá necesitamos gente que sepa cómo es esta movida? Los estudiantes de la Universidad Pedagógica, entre ellos Andrés Leiva, actual guitarrista de Kraken, de la formación que dejó Elkin Ramírez, sí, con Lucho Ramírez y ellos. ¿Titán? ¿O Kraken? No, Titán, no, Kraken. Ok, ya. Lo que quedó ya la última banda que estaba cuando Elkin estaba radicado en Bogotá. Y entonces Andrés en esa época era un estudiante, y ellos querían estudiar guitarra eléctrica, y allá solo había guitarra clásica. Entonces ellos le dijeron al comité estudiantil que necesitaban un profesor de guitarra eléctrica. Le dijeron al Teto Campo, pero el Teto pues estaba con Carlos Vives. Claro. Y necesitaban a alguien titulado, y nadie. Pues que ¿quién, hermano? ¿Quién acá? Y los que habían no querían. Sí, no querían. Entonces, exacto, también yo ya tenía prensa, ya tenía el disco. Entonces, la directora del programa de música fue y habló con el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica, y les dijo, bueno, mira, tengo este man, pero no tiene títulos, y entonces si viene Bach o Beethoven, no vamos a ponerlo a trabajar porque no tiene los papeles. No tiene título. Claro. Y entonces me exoneraron de título, de todo título. Entonces empecé a trabajar como profesor de tiempo completo. Fue una experiencia que me hizo estudiar mucho más, crecer mucho más. Fue una etapa muy linda de mi vida, muy linda, porque pues simultáneo estaba me salió en la Universidad Distrital también, gracias a eso, en la SAP, empecé ahí también medio tiempo, en la Fernando Sor estaba a tiempo completo. Para ese entonces la Fernando Sor era relativamente nueva, ¿no? Sí, pero la Fernando Sor cuando yo empecé cuando estaban en las casas en el sur, en Santa Isabel. Okay. Y yo era muy amigo del dueño de Edilson, y entonces después salieron los edificios de ahí de la 26, y le insistimos en que se pasara allá, y hizo el deal, y se pasó ahí enfrente de la Universidad Nacional.
Y fue un salto increíble porque fuera de eso puso sonido y mi amigo que me mezcló y me produjo el Nacidos para la Batalla fue el director de la Fernando Sor durante muchos años hasta que él puso su propia academia que se llama N Audio y pues ha sido todo conectado. ¿Sí? Entonces, qué poder. Yo tenía más puestos que un bus en esa época, entonces mucha guitarra, mucho trabajo. Después de eso vino Tinnitus. Y lo que vos decís de el Guitar Skills, el video. Pero espérate, antes de que, porque igual lo que te digo, yo creo que ahora nos va a tocar ya cerrar este primer episodio. Seguro. Y hacer un segundo episodio, porque es que parece, no es que no hemos alcanzado, vamos como por la mitad de la historia, más o menos. Sí, pero bueno, claro. Estamos en el asunto de las clases en la universidad pedagógica. Yo recuerdo en el caso mío una historia que te quiero compartir aquí rapidito. Después de que yo vine de los Estados Unidos, yo me interesé por enseñar inglés. Cuando yo voy a un sitio a ver si me reciben, me dice, usted necesita una certificación. Sí. Listo. Resulta que después una amiga me dice que me recibe en un instituto que tenía ella. Entonces yo le digo, listo. Entonces le digo, ¿cómo funciona esto? Me dice, no, yo te doy los temas y tú vienes y los enseñas. Yo venía desde los 13 años estudiando inglés, metido con el inglés. Viví 6 años en los Estados Unidos, trabajé en un call center de un banco los últimos 3 años. O sea, yo soy el putas del inglés. Amigos gringos, todos los que quiera. Y llega y me dice la chiquis que el tema es este. Cuando yo digo que cláusulas condicionales, yo digo, ¿qué mierdas es? Yo no tengo culo idea qué es eso. Claro, no tenía el conocimiento teórico a pesar de que por adquisición y todo el manejo lo hacía. Entonces yo me ponía a pensar en ese momento cuando llegas a dar cátedra en una universidad ya a ese nivel, ¿cómo es ese proceso? ¿A vos te dan un pensum, te dicen esto es lo que tenés que hacer o te dan libertad total y dicen, parce, haga lo que quiera ahí? No, yo fui... Mire que eso es algo muy bonito. Allá hay un profesor, no sé si todavía está, Carlos Martínez. Ese man se ganó un concurso en la Universidad de París, en el conservatorio a lectura a primera vista, leía 50 compases adelante. Áspero. Un pianista, el hijo de puta, el man, era todo el mundo le tenía respeto en la universidad. El man dijo, vamos a ver cómo es cada instrumento. Vamos a hacer una exposición, cada uno va a tocar un tema y va a exponer sobre su instrumento. Recién llegado, ¿no? Entonces yo llegué con el pelo largo, el pantalón roto, tal. Y entonces empieza el guitarrista, profesor de guitarra clásica. La nariz le tenía que quedar mirando la clavija así directo. Bueno, y todos así exponiendo. Entonces llego yo y... me conecté. Oye, pero este man, ¿qué? ¿Es un estudiante que hace? Era para los profesores. No. Él es un nuevo profesor de guitarra eléctrica. Bueno, a ver, toque. Muestre a ver. Y entonces llego y me toco Más allá del bien y del mal de mi álbum de Nacidos para la Batalla. Y entonces el man llega y dice, mierda. Levanta y dice, puta, aprendan a tocar. Si este señor sí lo tiene claro, este muchacho sí lo tiene claro. Esto es ser un artista, esto sí es ser un músico. Pero qué virtuoso, ¿cómo me hace sentir? No, me lo gané. No, me dieron más horas, o sea, ahí sí que tiempo repleto. Me pusieron de director de toda el área, de bajos, de todo lo eléctrico. Y entonces yo tenía que hacer el pensum de guitarra. Yo ya no era considerado sino un maestro, sino el maestro. Entonces, claro, yo empecé a organizar cuartetos de guitarristas, a montar back. Entonces, montaron la fuga en sol menor. Y cuando escucharon eso dije, no, no, o sea, ya no sabía dónde ponerme. Claro. Entonces fue una época realmente bacano, muy bonita porque la recompensa que me dio la música después de tantas horas grises y tantos años ahí dándole allá en un rincón como siempre, fue recompensada. ¿De qué manera? Tanto así, pues me pasaron de profesor de cátedra a hacer como si tuviera maestría y
y doctorado. Entonces yo ganaba, éramos solo 4 profesores que ganábamos como si fuéramos doctorados. Claro, parchados. Parce, una cosa, porque eso no lo maneja fácil cualquier persona, hermano. Y digo yo, no lo maneja fácil cualquier persona desde el punto del ego. ¿Te afectó eso en el ego? Porque yo te voy a decir una cosa aquí. Vuelvo y te digo, yo he oído de Toma Bella desde los 90. Yo sé quién es Toma Bella y hace un tiempo cuando empecé con lo del podcast, vos viste que yo te mandé una solicitud de amistad. Nosotros estamos conectados hace tiempo, pero pues una cosa como muy así, como muy de lejos. Yo estaba con mi recelo, pensando, este man, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo le hablo de pronto un día de eso? ¿Alguna cosa? En estos días creo que estuviste por acá, por estos lados y yo te hablé, mira, pero no fue así nada como mucho. Y me llevó una gran sorpresa porque yo me encuentro con un personaje que es muy aterrizado, no es para nada, con todo lo que has vivido, con toda tu experiencia y con todos tus logros, es una persona bacanísima, con quien que yo no me esperaba que fuera a tener que hacer esto y es parar hoy la primera parte y tener 1 o 2 episodios más porque es que aquí tenemos que contar toda esta historia y no tenemos espacio para alargarnos más hoy ya con 2 horas más o menos. Entonces yo me pregunto en ese momento, ¿eras igual de aterrizado de lo que sos ahora o te afectó de alguna manera el ego esa situación? Pues yo siempre he sido así. A mí la gente me quiere, claro. A mí la gente me quiere por lo que soy y me odia por lo que soy. Claro. Entonces, yo trato de siempre estar aterrizado. Finalmente, ¿qué se va a creer uno si es que uno ve los grandes ejemplos y es gente que de verdad está aterrizada y todavía falta, además, ¿para qué? O sea, no hay necesidad de eso. Si lo he sido, si pasé por creído alguna vez, tengo una mente a veces que no se acuerda, a todo el mundo, la gente le molesta cuando uno se lo han presentado y después y lo vuelven y lo presentan y uno dice, mierda, ya lo conocía, como, no, y ese tipo de cosas a mí me dan barrada porque hay gente que me lo ha dicho y pasa uno por creído. Pero no, a mí no me gusta hacer así porque me parece una vaina que tiene que ser con el que es. O sea, si hay, yo veo que hay gente que es rabona, no me gusta ese tipo de personas que se las vienen a dar cuando todavía no han hecho nada y esa parte de mí me para poder querer a las otras personas, pero de resto yo trato siempre de entender y de querer, no para dejar un buen recuerdo, sino la música le abre a uno las puertas y su personalidad mantiene esas puertas abiertas. Entonces, también me las he tirado por prepotente pronto en algún momento y creer que tenía la razón siempre. Uno se equivoca de joven también y de pronto deja esa impresión de que este man, que piro, que creído, ¿no? Pero es más, después de los tiempos y de estar lejos de mi patria y de estar, en otra que me ha puesto la vida y, madre, extraño mucho eso, extraño mucho el calor humano de ir por la 19 y que todo el mundo, ¡ay, claro. No, eso es chéverísimo, claro. Eso es súper lindo, pero eso te puede montar en una película y quedarte ahí y ser el mejor del barrio. No, y a mí pues tampoco eso me interesaba. Yo quería llegar hasta más lejos que lo que más lejos pudiese con mi música y bueno, y aquí voy. Lo que pasa es que todavía falta. No, y es un viaje que nunca termina, Tom. Cuando uno piensa que ha terminado, realmente la cosa no es. Sí, de pronto. Pero quiero decir, cuando yo pensé en venir acá a Estados Unidos por primera vez en serio y entonces alguien me dijo, yo vine para los 2002, 2004 pues, y entonces entré a una tienda de discos y hablé con el hombre, no sé cómo, con mi inglés a señas, porque en esa época sí, muy difícil, y el hombre me dijo, bueno, si usted quiere venir a vivir acá, tiene que tener mínimo 3 discos porque eso acá, ¿cómo lo va a hacer?
eso le toca allá y si viene acá tiene que ser consciente que va a ser cola de león, allá usted es cabeza de ratón y acá le va a pasar. Y en efecto, llegué con 3 discos y ha sido difícil. O sea, Nueva York, yo estaba en muchas partes de Estados Unidos y en sí pues, la competencia es brutal, ¿no? Los espacios también son reducidos, ya a la gente no le gusta que uno vaya con backing track. Aunque ahorita tengo un concierto acá en Nueva York, me tocará con backing track, pero siempre ha sido difícil. Pero ahí estás. Ahí es, y eso es lo chévere también, ¿no? No ha sido como otros artistas contemporáneos a mí, como Kiko Loureiro, ¿no? Que a Kiko, a pesar de cuando nos conocimos y tocamos juntos en Cali. ¿Vos no estuviste en el concierto, weón? No, hermano, no. Yo he tenido una situación en el 2008. Pero no. En el 2008 estuvimos en Cali, 2009. Y lo conocí al Kiko y eso que usted le ve esa aura, ¿no? Este man es ganador y hablamos mucho. Pudimos hablar, después tocamos otro par de veces y después me lo encontré aquí en Los Ángeles y fue increíble en el NAMM. En el NAMM. Sí, en el NAMM, la primera vez que estuve en el NAMM, ahí fue muy chévere, fuimos a un concierto de Alan Holdsworth, fue muy chévere esa noche, y después al siguiente NAMM, en ese NAMM me dijo que él iba a dejar Laney, porque él era patrocinado por Laney, y entonces me dice, no, me voy para Marshall, y me salió una tremenda chisga, y entonces se fue para Megadeth. Casi nada, claro. Y claro, sí, ya el otro año que me lo encontré estaba en el boot de Dario y lo voy a saludar y el man. Sí. ya caminaba en el aire, el hijo de puta. Estaba flotando, güey, flotando. Sí, entonces ha sido muy, muy, muy chévere ver todo ese proceso. Bueno, Tom, como ya te decía, esto ha sido para mí una grata sorpresa porque no me imaginé que tuviéramos que hacer el proceso de parar hoy y volver a vernos. La siguiente es para terminar el proceso y hacer esto en unos 2 o 3 episodios. Vamos a ver qué tan largo nos sale. Pero de estas casi 2 horas, vamos por ahí a la mitad de la historia. Nos queda todavía terminar el... Oye, porque mire, hoy nevó terrible, yo no puedo salir. Si quieres seguimos, yo por mí no tengo problema. No, y es que yo ya tengo que parar. Yo tengo que salir ahora. Es por eso. Bueno, a ver, yo ya regreso. Usted, no por mí. No, claro, no. Pero yo ya regreso ya en la noche, pero ya en 10, 15 minutos ya tengo que salir. Pero vuelvo y te digo, ha sido una gran sorpresa porque yo digo, normalmente una hora y media, pero a medida que fui viendo, yo no, esto se va a ir para largo, chino, esto se va a ir para largo. Entonces, vos entras en una gira ahora, vas a estar un mes más o menos fuera. Bueno, pues tanto como gira, me voy a Europa y bueno, pues me llevo la guitarra, no es que salga algo, espero que salga algo. Claro. Voy por el aniversario con mi esposa y pues mi cumpleaños. Listo. Entonces ya sabemos que tenemos la siguiente. Yo termino de cuadrar este episodio, voy a estar tirando de pronto unos flash corticos, unos reels corticos para ir calentando a la gente, para que sepa que esto ya está en proceso, pero definitivamente eso lo tenemos que terminar porque es el terminar de hablar de tu trabajo, está el proceso de salir del país, tu proceso con el instruccional de DVD, el NAMM, los sponsors. La gira con la gira del tributo a Death aquí en Estados Unidos. Y la gente con la que has tocado, entonces todavía hay mucha carreta, pero de verdad, Tom, mil gracias, parce, por esa energía, por la buena disposición. Que caga que sea yo el que tenga que cortar ahora, pero sí, porque si no lo hacemos todo de una. No, pero entonces ya sabemos que esto ya quedó casado para la esta, y ya saben ustedes, esto sigue, la segunda parte, para que no se lo pierdan. Ya saben, si han llegado hasta acá es porque están enganchados con la historia y seguramente no se van a perder los otros episodios. Si les ha gustado el video, recuerden darle like, compartir con sus amigos, grupos, redes sociales. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, le dan clic a la campanita, pues que es la manera como apoyan el canal y siguen en contacto con estas cosas, claro. Y pues para mí, como siempre, un placer poder conocer gente y poder compartir con gente como Tom,
gente sincera, genuina, que cuenta y que tiene tanto que contar y tanto que compartir. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y ya nos vemos en la segunda parte. Stay psycho.